a la invitación a este evento y espero pues que esta información sea de mucha utilidad para las personas que están conectadas. Yo les voy a hablar de neumonía necrosante, estado del arte en el tratamiento y la prevención. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Y el tema la neumonía necrosante es una complicación muy seria que es relativamente poco común, pero se asocia con mayor mortalidad, como veremos más adelante. La mayoría de los niños son inmunocompetentes, aunque siempre que se presenta una situación de estas, uno debe pensar que de pronto el paciente tenga algo de base. El curso clínico usual dosis. Esta complicación se puede acompañar o no por otras complicaciones de la neumonía como el empiema o las fístulas. La etiología, como veremos, también es variable y depende mucho del tiempo de incubación y de otro tipo de factores de riesgo y exposiciones. Y el tratamiento, usual, la etiología de la neumonía necrosante específicamente, pues tenemos que pensar si la infección es adquirida en la comunidad o infección comunitaria y se presenta con una necrosis, usualmente son neumococo. Incluso los serotipos incluidos en las vacunas, particularmente el serotipo 3 y el 19A, son muy importantes hoy en día. Lo veremos al final. Staphylococcus aureus meticilinosensible y resistente siempre será un agente importante a considerar en la etiología de la neumonía grave, e igualmente streptocomunes, pero también eventualmente pues particularmente de los virus respiratorios. Complicaciones de este tipo serían la influenza, sobre todo por su conexión con la sobreinfección bacteriana, particularmente con Staphylococcus aureus, y adenovirus, que sabemos que es un virus muy inflamatorio que puede causar mucho daño a nivel pulmonar. Cuando la infección es de origen nosocomial, pues obviamente debemos considerar estas mismas bacterias, pero surgen otro grupo de microorganismos que son básicamente las bacterias gram negativas, particularmente las enterobacterias, y también debemos incluir pseudomonas. Si el paciente tiene historia de broncoaspiración, pues deberíamos pensar en bacterias anaerobias, particularmente de la cavidad oral. Si la infección es de origen endovascular, Staphylococcus aureus es el más importante. Y si el paciente tiene inmunosupresión o tiene algún tipo de exposición ambiental, debemos pensar en bacterias como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis u otras micobacterias no tuberculosas, hongos como Histoplasma o Aspergillus. También debemos pensar en infecciones parasitarias que tengan capacidad de invadir de forma sistémica, como por ejemplo Toxoplasma, Strongyloides o Paragonimiasis. Y también debemos pensar en bacterias oportunistas como la anocardiosis, que es particularmente importante en pacientes inmunosuprimidos y trasplantados. Bueno, entonces, ¿cómo ocurre la necrosis? Sabemos que pues, después de que las bacterias invaden el tejido pulmonar, deben combinarse diferentes fenómenos que resultan y la producción de toxinas por parte de los microorganismos. Las consecuencias entonces de la necrosis básicamente llevarán a que el tejido muera, se licúe y eso lleve al desarrollo de pues, cavidades a nivel pulmonar como son los neumatoceles que se pueden sobreinfectar o se pueden llenar de líquido de forma secundaria y pues se formarían los abscesos y finalmente podría ocurrir la aparición de fístulas broncopleurales por la ruptura de estas cavidades. ¿Qué explica esta progresión? Básicamente la respuesta inmune específica del hospedero. Obviamente hay pacientes que tienen mejor capacidad de controlar los microorganismos. También hay variaciones en la respuesta individual a la inflamación y hay factores genéticos que podrían influir en esto. También tenemos que tener en cuenta la resistencia a los antimicrobianos que causaría que la terapia no fuera suficiente de entrada.
y que no se inicie oportunamente. Todos estos factores harían que la infección progrese y pueda causar estas complicaciones. En términos de la presentación clínica, pues básicamente los síntomas son los mismos de cualquier neumonía, puede causar fiebre, dificultad respiratoria y tos, y como mencionábamos, pues en muchas ocasiones pueden aparecer manifestaciones derivadas de otras complicaciones, como por ejemplo el derrame pleural infectado, la aparición de neumotórax por el desarrollo de fístulas rotas. Y entonces, ¿cuándo la sospechamos? Básicamente, en un paciente que se presenta con una sepsis o con una neumonía grave, o un paciente que no mejora de la neumonía con el tratamiento antibiótico. En algunos casos podemos ver pacientes que desarrollan hemoptisis o incluso en casos muy serios se habla de que pueden incluso expulsar partes de ese tejido necrótico en la tos o en la expectativa. Usualmente tienen fiebre prolongada y en algunos casos pueden tener cuadros muy insidiosos que a pesar de múltiples días de tratamiento antibiótico no mejoran. Y obviamente en pacientes que tienen factores de riesgo específico, como decíamos, es un paciente que sabemos que se broncoaspiró o es un paciente que sabemos que tiene problemas con su sistema inmune, deberíamos pensar tempranamente en este tipo de manifestaciones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues finalmente, después de la clínica, lo primero que recurrimos es a las ayudas diagnósticas y la imagen siempre será muy importante. Esto solamente es una gráfica para ilustrar las diferentes manifestaciones que podemos encontrar en los estudios de imagen, que a veces pueden confundir en la interpretación, si es un quiste, si es una bula, si es una cavidad o si es un neumatocele. Entonces, recordar que básicamente se diferencian es en el tamaño, en el grosor de las paredes y en la presencia o no de líquido en el interior. Eso va a ser muy importante a la hora de determinar qué tipo de complicación es la que está relacionada con la neumonía. La radiografía de tórax casi siempre es la primera imagen que obtenemos y realmente podemos tener un espectro muy variable. Ustedes pueden ver aquí que podemos tener desde imágenes radiolúcidas en donde se ve la cavidad o la bula, que puede estar o no llena de líquido, como en la siguiente imagen donde vemos un claro nivel hidroaéreo, o simplemente veríamos consolidaciones extensas con un gran compromiso del pulmón. Esto puede estar o no acompañado de derrame pleural, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, como ustedes ven, realmente es muy variable. El problema con la neumonía necrosante y la radiografía de tórax es que carece de sensibilidad y muchas veces los hallazgos no se detectan tempranamente con este recurso de imagen. Entonces, muchas veces terminamos haciendo tomografías. La tomografía es más sensible que la radiografía para detectar estos cambios y los detecta más tempranamente. Entonces, siempre que tenemos un paciente con una neumonía grave, casi que invariablemente recurrimos a imágenes diagnósticas más avanzadas, como una ecografía, que la ecografía, digamos que no daría tanto detalle en lo que tiene que ver con la necrosis, pero sí podría haber derrames y podría haber colecciones o abscesos, pero definitivamente una tomografía es muchísimo más sensible a la hora de detectar los cambios relacionados con la neumonía necrosante. En cuanto a la microbiología, pues la muestra directa, ya sea por un aspirado transtorácico de la región afectada o por una biopsia transbronquial, es la muestra más directa y más específica que tenemos, pero en pediatría casi nunca logramos esta muestra. Sabemos que los hemocultivos, cuando la neumonía es no complicada, tienen muy bajo rendimiento, pero cuando el paciente tiene un compromiso de esta magnitud y fuera de eso tiene sepsis, la positividad puede subir hasta el 50%. Por eso siempre debemos obtenerlos. El líquido pleural, si está disponible, sobre todo cuando es en piema, nos puede brindar información, y la muestra respiratoria inferior, ya sea por esputo inducido o por lavado broncoalveolar, siempre será importante y nos puede ayudar a determinar la etiología. En lo que tiene que ver con la hematología, la química y los reactantes, sabemos que en neumonía son inespecíficos en general y muchas veces no nos ayudan a determinar la etiología de si la infección es viral o bacteriana, pero particularmente en la neumonía necrosante hay muy poca información. Estos se realizaron en Turquía. Ustedes ven que al comparar los tres grupos, los controles, comparado con los controles de neumonía sin necrosis o los niños con neumonía con derrame, los niños con necrosis tienen más leucocitosis y más inflamación, como se ve en esta tabla.
En cuanto al tratamiento, realmente no existen ensayos clínicos que permitan definir el tratamiento óptimo. Todo es derivado de estudios retrospectivos y de estudios observacionales. Entonces, básicamente lo que se recomienda actualmente es la importancia del antibiótico adecuado más un control del foco, es decir, si el paciente tiene cualquier tipo de colección hay que drenarla y en algunos casos muy serios con focos necróticos muy extensos a donde el antibiótico no puede llegar, es pertinente remover todo este material necrótico. La transición del antibiótico intravenoso oral es posible una vez el paciente esté estabilizado y haya salido como desinfección aguda y el foco esté controlado. Y usualmente vamos a tratar por una mediana de 3 a 4 semanas de duración. Esto dependerá de qué tan bueno sea el control del foco y del tipo de bacteria que estemos utilizando, que estamos tratando, además de los factores del individuo, como por ejemplo la inmunosupresión, que muchas veces hará que la terapia antibiótica deba ser más extensa. Entonces, para definir el tratamiento antibiótico empírico, básicamente nos basamos en el origen de la infección. Sabemos que la neumonía adquirida en la comunidad grave, usualmente utilizamos una cefalosporina de amplio espectro, como las cefalosporinas de tercera generación, combinados con vancomicina. Si el paciente tuvo una broncoaspiración, debemos combinar con un agente que tenga actividad antianaerobia, y eso nos lo pueden brindar los medicamentos betalactámicos con inhibidores de betalactamasas, o adicionar metronidazol o clindamicina al tratamiento. Y cuando la infección es de origen nosocomial, debemos incluir un betalactámico que tenga actividad antiseudomonas como piptazos, cefepime o algún carbapenémico sumado a vancomicina, y se debe considerar la opción de agregar terapia antianaerobia. Una vez con el germen identificado, entonces debemos dirigir la terapia con el antibiótico el menor espectro posible y que sea suficientemente activo para el germen que tenemos al frente. Entonces, si es un neumococo sensible a penicilina o un piógenes, la terapia de elección será penicilina o ampicilina, amoxicilina. Si es un neumococo resistente a penicilina, la opción será cefalosporinas de tercera generación. Solamente agregaríamos la vancomicina en casos donde las cefalosporinas tengan una sensibilidad intermedia. Si es Staphylococcus meticilino sensible, entonces debemos utilizar oxa o cefaso. Y si es meticilino resistente, la terapia de elección es vancomicina, pero tenemos otras opciones como linezolid, clindamicina o ceftarolina. Si son enterobacterias, debemos definir si producen betalactamasas de espectro extendido, y esto nos ayudará a definir si el paciente necesita un carbapenémico o no. Si es pseudomonas, debemos utilizar un antibiótico, idealmente que tenga actividad por antibiograma contra esta bacteria. Para anaerobios, utilizar clindamicina o metronidazol. Y si no contamos con la fortuna de tener el aislamiento, entonces debemos mantener una terapia empírica para los gérmenes más comunes. Usualmente será una cefalosporina de tercera o cuarta generación combinado con clindamicina. Entonces es importante que independientemente del tratamiento sepamos que, como decíamos, la neumonía necrosante se asocia con una mayor morbimortalidad. En este estudio, que es el mismo que les mostré anteriormente, donde comparan los diferentes tipos de neumonía, se puede ver cómo los niños con neumonía necrosante tienen una mayor probabilidad de tener una hospitalización más prolongada. A su vez, la duración de la fiebre va a ser mayor, la necesidad de tratamiento quirúrgico va a ser mayor y la mortalidad también va a ser superior comparado con los otros tipos de neumonía. Entonces, por eso es tan importante intervenir tempranamente, hacer un adecuado control del foco y brindar un tratamiento antibiótico oportuno. Para pasar a la segunda parte, entonces ya hablemos de la epidemiología reciente y la prevención. Entonces, realmente hay muy pocos datos específicamente de neumonía necrosante o neumonía complicada. Les traigo algunos. Entonces, este estudio australiano evaluó desde 2011 la etiología de la neumonía complicada. Y ustedes ven en los diferentes colores que las principales bacterias son las que mencionábamos: neumococo, streptococo, piógenes y staphylococcus aureus. Y a través del tiempo incluso se vio un incremento en el número de casos, pero la proporción de casos de neumococo versus los otros prácticamente no varió, incluso en esta población vacunada con PCV13. Cuando se analizó específicamente los serotipos de neumococo, solamente se recuperaron en 26 pacientes, y ustedes pueden ver que la mayoría de los aislamientos, el 80%, eran el serotipo 3, que está incluido dentro de la vacuna PCV13.
Este es otro estudio italiano que incluyó solamente niños con neumonía necrosante y evaluó dos periodos, un periodo prevacunal versus un periodo postvacunal. Y ustedes pueden ver también que los números de casos, por ejemplo, de neumococo, no fueron significativamente diferentes entre la etapa pre y la etapa post. Esto habla de que cuando uno vacuna, probablemente lo que está haciendo es desplazando los casos hacia serotipos que no están incluidos en la vacuna, pero particularmente con la vacunación con neumococo de 13 serotipos y en neumonía complicada hay un fenómeno que se ha visto bastante y es la persistencia de casos causados por serotipo 3 y por serotipo 19, incluso con vacunación completa, básicamente porque se ha visto que la protección contra estos serotipos, específicamente contra el serotipo 3, es mucho más modesta que contra otros serotipos. Entonces, incluso en los pacientes que tuvieron neumonía complicada tardíamente luego de recibir la vacuna, la mayoría de los casos fueron precisamente causados por ese serotipo 3. Pero cuando hablamos de epidemiología siempre hay que ir a lo local, porque obviamente lo que aplica en Australia o lo que aplica en Italia puede que no aplique en Colombia. Entonces, no tenemos mucha información, pero el grupo de Bogotá y la Red Neumocolombia ha recogido datos muy interesantes durante las últimas 2 décadas. Ustedes pueden ver en esta descripción de los casos de neumonía necrosante en pediatría en hospitales de Bogotá, cómo la etiología sigue siendo similar y la bacteria predominante sigue siendo neumococo, seguida de Staphylo aureus y algunos casos aislados de bacterias gram negativas y de aspergillus. Entonces, de nuevo, la importancia de estas bacterias en la etiología de neumonía necrosante. Para hablar del impacto de la vacunación conjugada en la incidencia de enfermedad neumocócica invasora, hay que irse a ver la descripción a nivel mundial, en donde realmente se ha visto que la enfermedad neumocócica invasora, es decir, sepsis y meningitis principalmente, ha disminuido notoriamente por los serotipos vacunales en todo el mundo, incluyendo países que vacunan con PCV10 y países que vacunan con PCV13. Ambas han demostrado ser altamente efectivas con eficacia superior al 90%. Esta gráfica es muy común verla en los artículos y es la incidencia de enfermedad neumocócica invasora en los Estados Unidos. Y ustedes pueden ver cómo luego de la introducción de PCV7 en el año 2000, prácticamente la incidencia de casos disminuyó notoriamente para muchos de los serotipos o para todos los serotipos incluidos en esta vacuna. Y luego en 2010, cuando se introdujo PCV13, se logró una disminución adicional en esos serotipos adicionales que se incluían en esta vacuna. Particularmente para neumonía neumocócica, ellos notaron una caída en los casos de neumonía complicada superior al 50% luego de 2010 cuando introdujeron PCV13 y se ve en la gráfica de la izquierda en la curva roja. Ahí se puede ver el descenso. Y en la otra gráfica se ve el comportamiento de los serotipos. Entonces ustedes pueden ver que particularmente el serotipo 19A tuvo una caída dramática, pero el serotipo 3 en amarillo incluso aumentó luego de la introducción de esta vacuna. De nuevo, mostrando pues o reafirmando esta teoría de que la vacuna PCV13 no es tan potente contra este serotipo. Y hoy en día, incluso los serotipos incluidos en la vacuna siguen causando hasta el 50% de los casos de neumonía complicada en los Estados Unidos. Esto no quiere decir de ninguna forma que la vacuna no sirva. La vacuna claro que sirve y ya lo vamos a ver. Simplemente que hay serotipos para los cuales la actividad no es tan eficiente y particularmente en casos de neumonía que hemos visto desde que se vacuna, que tiene un comportamiento bastante diferente a lo que ocurre con las formas invasoras. Estos son datos ya locales de Bogotá, donde se ve como la incidencia de enfermedad neumocócica invasora realmente ha disminuido también de forma notoria desde que se estableció la vacunación rutinaria en nuestro país, con una reducción mayor al 80% de los casos. Y estos son datos de mortalidad en Latinoamérica y el Caribe, particularmente en Colombia. La estrategia de vacunación ha logrado prevenir al menos o casi 500 muertes con una tasa de 2.7 por cada 100.000 habitantes y ha logrado una reducción de la mortalidad por enfermedad neumocócica invasora del 24%. Aquí se ve discriminado por edad de niños menores de 5 años con neumonía y ustedes pueden ver cómo el impacto
de la mortalidad en niños menores de 2 años ha sido significativa. Igualmente se ve en menores de 5 años, pero pues el impacto es muchísimo mejor en los niños menores de 2 años. Entonces, ¿cómo se ha comportado la enfermedad neumocócica en niños colombianos durante los últimos años? Y los datos son extraídos de la vigilancia realizada por el laboratorio Cireva y también por la red Neumocolombia. Entonces, lo primero es mencionar que a pesar de todo lo que se ha avanzado en diagnóstico y en confirmación etiológica de la neumonía y la enfermedad neumocócica invasora y de saber los serotipos, todavía tenemos un subregistro cercano al 40%, es decir, el 40% de los casos de infecciones neumocócicas en nuestro país no sabemos el dato de cuál es el serotipo que lo está causando. Y esto es muy importante a la hora de determinar las estrategias vacunales en nuestro país. En cuanto a la carga de la enfermedad, pues sigue siendo las no meningitis lo más importante. Y ustedes pueden ver en esta tabla que la neumonía es la principal o el principal diagnóstico relacionado con enfermedad neumocócica. Casi el 70% de los casos son neumonía. Esta gráfica muestra la dinámica de la frecuencia de serotipos que integran la vacuna 7 valente. En nuestro país, la vacunación con 7 valente arrancó en 2017, no de forma sistemática y rutinaria, y ya en 2010 se estableció la vacunación con PCV10. Ustedes pueden ver la caída particularmente notoria del serotipo 14, que está resaltado en la curva azul y que está incluido dentro de la vacuna PCV7. Esto muestra el impacto de esa vacuna en el control de estos serotipos. En esta gráfica se muestra la dinámica de la frecuencia de los serotipos que integran la vacuna de 10 serotipos. Recordemos que los adicionales más importantes en esta vacuna son el serotipo 1 en azul y el serotipo 5 en rojo. Ustedes pueden ver que a partir de 2010 igual se presenta un comportamiento en donde estos serotipos caen significativamente. Esto habla de enfermedad neumocócica invasora, no específicamente de neumonía. Esta gráfica muestra la distribución de los serotipos de neumococo desde 2006 a 2019. De nuevo, ustedes pueden ver ahí las curvas que representan los casos de serotipos incluidos en la vacuna PCV10 en este verde, donde se ve una franca disminución de estos serotipos de alrededor de un 70% de los casos a menos del 10%. Pero ¿qué pasa? Que los serotipos que no están incluidos en esta vacuna, particularmente el 19A, ha aumentado notoriamente de ser menor del 5% en el porcentaje de aislamientos a ser alrededor del 50% de los casos de neumococo invasor en nuestro país. Esta es, de nuevo, la epidemiología desde 1994. Ustedes ven la evolución de los aislamientos del serotipo 14, que está incluido en PCV10 y en PCV13, versus el serotipo 19A, que solamente está incluido en la 13. Y ustedes ven el cambio notorio de la epidemiología con el incremento significativo en el serotipo 19A. Específicamente hablando de neumonía, el grupo de la red Neumocolombia comparó los casos de neumonía antes de la vacunación sistemática con PCV10 versus la etapa post-PCV10. Ustedes pueden ver, y todos estos números son estadísticamente significativos, cómo se incrementaron los casos de neumonía complicada, incrementó la duración de tratamiento y la duración de hospitalización en días, incrementó el ingreso a cuidado intensivo. Hubo un claro cambio en los serotipos causantes de neumonía, con una disminución en los serotipos de PCV10, pero un incremento en los serotipos de PCV13, particularmente 19A y el 3, y también hubo un incremento en la resistencia a los antibióticos, particularmente la penicilina y la ceftriaxona, que son pues obviamente las principales armas para tratar la infección neumocócica. Aquí pueden ver la distribución de los serotipos de una forma más gráfica. Entonces ustedes pueden ver en verde los serotipos de PCV10 cómo desaparecieron en el tiempo y fueron reemplazados por los serotipos en azul, que son los serotipos incluidos en PCV13. Y aquí podemos ver la distribución del año 2019, que es del último año del cual tenemos registro. Y ustedes ven que la mayoría de los casos, como se ve en la línea gris, han sido causados por serotipo 19A y serotipo 3, y entre las primeras 10 causas también está el serotipo 6A, ninguno de estos serotipos incluidos en la vacuna PCV10, que es la que se administra rutinariamente en nuestro país.
Entonces, en 2019, más del 70% de los casos reportados fueron ocasionados por serotipos no incluidos en PCV10. ¿Qué ha pasado con la resistencia de neumococo a los antimicrobianos? Entonces, ustedes pueden ver en esta gráfica que a lo largo del tiempo, lo que es la barra roja, que es básicamente resistencia a la penicilina, pues ha aumentado, esto probablemente relacionado con el cambio de serotipos, e igualmente ha pasado con la resistencia a cefalosporinas, por lo menos la sensibilidad intermedia, que es lo amarillo, y también se ve más rojo cuando comparamos 2018 con 2019. Y esto es específicamente para el serotipo 19A, en donde vemos que para la mayoría de los, o para todos los antibióticos, la proporción de cepas con sensibilidad intermedia o que son resistentes es superior a las cepas que son sensibles. Y esto obviamente habla de las dificultades a la hora de determinar el tratamiento antimicrobiano. Aquí mostrando la misma gráfica, me enfoco en mostrarles en lo que es la resistencia. Y es que si ustedes ven las barras naranjadas, son los aislamientos que son resistentes a penicilina y resistentes a otros antibióticos como los macrólidos. Entonces, lo que se vio en 2019 es que los aislamientos recuperados de niños menores de 5 años tuvieron resistencia a penicilina de cerca del 40%, a eritromicina del 60%, a trimestoprim sulfa del 57% y a ceftriaxona del 38%. Entonces, definitivamente, el cambio en los serotipos ha también impactado en el empeoramiento de los perfiles microbiológicos y la sensibilidad a los antibióticos. Entonces, finalmente, para hablar de prevención de neumonía necrosante, lo más importante sigue siendo vacunar contra neumococo, vacunar contra Haemophilus influenza y vacunar contra influenza. Desafortunadamente no contamos con vacunas efectivas para Streptococcus pyogenes y para Staphylococcus, que son otras bacterias importantes en esta enfermedad. Hasta que eso se logre, debemos procurar porque los pacientes estén vacunados contra estas infecciones. En Colombia está incluida la vacuna PCV10 dentro del programa ampliado de inmunizaciones. Todos los niños menores de 5 años la deben recibir de forma gratuita y especialmente los pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad neumocócica invasora, como son los niños con inmunodeficiencias, con asplenia, con infección por VIH, pacientes que tengan fístulas de líquido cefalorraquídeo o pacientes que sean inmunosuprimidos como con cáncer o receptores de trasplante. ¿Qué pasa? Que después de todo este análisis vemos que es necesario intervenir lo que pasa con el serotipo 19A. Y es que hay estudios con modelos matemáticos y que incluyen datos históricos que muestran cómo si en algún momento se decidiese cambiar la estrategia de vacunación en Colombia y se reemplazara la vacuna PCV10 por la PCV13, podríamos lograr un cambio que favorecería una reducción adicional del 38% en la incidencia de enfermedad neumocócica invasora en un plazo de 5 años. Es decir, la vacunación sistemática con PCV10 ha sido ampliamente efectiva en disminuir los casos de enfermedad neumocócica invasora y casos graves, pero cambiar a PCV13 definitivamente impactaría muchísimo más en reducir esta enfermedad y estas complicaciones. Entonces, pienso que todos los niños, de acuerdo a los datos epidemiológicos nacionales, se beneficiarían de este cambio, pero en especial los pacientes que tienen comorbilidades de riesgo. Por eso, hasta que el cambio en el PAI ocurra, la recomendación personal y de muchos expertos en el área es que esta población debe garantizarse que después de completar el esquema con PCV10 reciban una dosis adicional de PCV13 para poder brindar esa protección adicional contra esos serotipos que nos están causando problemas hoy en día. Entonces, como conclusiones, le podemos decir que la neumonía necrosante es una complicación rara pero grave y con peores desenlaces clínicos y pronósticos para los pacientes, que el abordaje diagnóstico es similar al niño sin necrosis, pero que se comporta como una neumonía clínicamente grave, que el éxito del tratamiento depende de una terapia antibiótica prolongada y de un buen control del foco. La vacunación masiva es la estrategia más efectiva para prevenir esta complicación, pero que definitivamente los datos actuales sugieren que debe ampliarse la cobertura a más serotipos de neumococo que no están incluidos actualmente en el programa ampliado de inmunizaciones. Y con esto termino. Les doy muchas gracias por su atención. De nuevo reitero el agradecimiento por la invitación a participar en este evento y quedo atento a cualquier pregunta. Ahí están mis datos de contacto. Muchísimas gracias.